Hola, bienvenidos a todos de nuevo al espacio, a las para el alma, que estamos una semana más, María José y yo, para seguir tratando esos temas que, bueno, muchas veces pues nos resultan muy curiosos, sobre todo lo que nos cuentan cuando hablamos con los de arriba, y vamos a ver si ponemos en contexto un poquito más, pues un montón de temas y un montón de información, ¿no? Que hace que comprendamos un poquito más, pues el momento en donde estamos y sobre todo a nosotros mismos. Vamos a saludar a María José. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola Mari Carmen, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar y el momento en que cada uno nos esté viendo. Muy bien, todo muy bien, un poco lluvioso, pero bueno, parece que últimamente es lo que toca, así que nada, pues a adaptarse y a fluir. Bueno, lo que pasa en primavera es eso, ¿no? Que aunque parezca mentira, pero suele llover, hace calor, hace frío, entonces, bueno, es primavera. Pues sí, efectivamente. Así que vamos con ello. Exacto. Pues, ¿qué te parece si para la tertulia de hoy hablamos de vibración? Esa palabra que Ujú. tanto se comenta, que tanto se habla, que está en boca de todos. La New Age, sobre todo, habla mucho de vibración. También nosotras mucho hablamos de que hay que subir la vibración, mantener la vibración. Y bueno, eso de la vibración, exactamente qué es. Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué vibración somos? Buena pregunta, porque al final la vibración de cada uno es un poco como su huella dactilar, ¿verdad? Cada uno tiene una vibración única y exclusiva que es la que hace que se le pueda distinguir o se le pueda diferenciar del resto de los seres. Y muchísimas veces ni siquiera somos conscientes de de ello, ¿verdad? Exacto. Y bueno, me remito a una frase que dice que le dijo Nikola Tesla, que no sé si es verdad o no, pero bueno, la verdad es que está bien, es que dice que si quieres conocer el secreto del universo, tienes que hablar en términos de energía y vibración. Y es que al final, muchas veces lo hemos dicho, esta realidad, esto que parece que sea sólido, al final no lo es. Es vibración vibrando a una frecuencia en la que la podemos tocar, pero al final todo es energía, todo es vibración. También hablamos que todo esto parece que sea como un holograma, ¿no? Y dependiendo de cómo lo decodifiquemos, pues es de una manera u otra. Y seguimos hablando de lo mismo, de vibración, de vibración, de energía y vibración. Y efectivamente, cada uno tenemos nuestra propia vibración y vamos a ver si lo vamos desarrollando un poquito y vamos entendiendo qué es todo esto de la energía y la vibración. Sí, porque en realidad, como muy bien has dicho, cada objeto tiene una vibración que es el que le dota de la capacidad de ser materia, porque la materia al final viene también derivada de la vibración que se produce entre los átomos y dentro de los átomos en los protones, neutrones y electrones, efectivamente. Pero luego tenemos ese otro aspecto de la vibración que es el que está más relacionado con la frecuencia de cada uno, con la frecuencia a la que cada uno vibra, con ese estado vibracional que es el que nos permite distinguir quiénes son unos y quiénes somos otros, porque como decía antes, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia vibración y además esa vibración que tenemos cada uno de nosotros responde también a quiénes somos, a cuál es nuestra esencia y a la familia o a la raza o a las características del alma que tenemos. Y eso muchas veces no nos damos cuenta de ello, pero es así, ¿verdad? Exacto, y es que podemos decir que la vibración personal, que depende, y ahora hablaremos, depende directamente de nuestro ser, ¿vale? De lo que al final somos, vamos a decir que es nuestra marca personal, nuestro DNI energético, nuestra propia esencia. Cada ser, cada cosa en este universo tiene su propia vibración y no hay dos seres iguales al igual que no hay dos vibraciones iguales. Entonces, es muy importante el tema de la vibración porque es nuestra marca personal, es decir, aquello que tenga nuestra vibración nos pertenece, somos nosotros. Entonces, es muy importante reconocerla y sobre todo vamos a aprender a trabajar con ella porque es lo que somos de verdad, somos pura vibración, pero al final es que cada uno de nosotros pues tiene su propia vibración personal. Sí, hasta el punto de que, como hemos comentado en otros vídeos, cada uno de nosotros a veces hay una misma supraalma, un mismo yo superior experimentando a la vez con varios seres en el planeta. Todos esos seres, todos esos humanos ya individualizados experimentando en el planeta en lugares completamente distintos, en situaciones de vida completamente diferentes si superior, si tienen el mismo ser, todos van a tener la misma vibración y ni siquiera son conscientes de ello. Es algo realmente impresionante, pero que es así. Exacto, y es que es el ser el que tiene esa vibración única y conforme va descendiendo, es decir, hablamos del yo superior, hablamos de las diferentes
encarnaciones, almas, cuerpos energéticos. Esa esencia del ser se va impregnando en todos y en cada uno de los, vamos a decir, lugares, encarnaciones, existencias. Todo lo que dependa de ese ser va a tener esa misma vibración. Entonces, es algo que lo identifica. Y de hecho, fíjate, ¿cuántas veces no hablamos de que, por ejemplo, nuestros guías tienen un nombre o nuestro ser pueda tener un nombre? Al final, el nombre de nuestro ser no deja de ser, porque nos lo han contado así, por eso a veces es tan difícil pronunciarlo, ¿no? Es, sería la transcripción fonética de la vibración que corresponde a ese ser. Por eso ese nombre es único y no es igual que el de ningún otro ser, porque va muy íntimamente ligado a la vibración de cada uno. Sí, bueno, eso de hecho nos ha pasado algunas veces en que hemos preguntado a nuestros guías que cuál es su nombre en el idioma originario. Y yo recuerdo una vez que me lo dijeron y me dio la sensación como que, de que me habían soplado o algo así. Y es porque su lenguaje, su forma de hablar es imposible de transcribirla al lenguaje humano porque no es la misma. Y la forma de pronunciar ese nombre, pues evidentemente es imposible. Entonces, lo que hacen muchas veces para poder interactuar con nosotros y para que podamos reconocerles es que nos dicen nombres no solo de la tierra, sino incluso de nuestro propio país. O bueno, nos dicen nombres adaptados. A lo mejor te dicen René o te dicen Brian, pero te dicen nombres más o menos adaptados para que tú puedas entenderlos y pronunciarlos. Lo que hacen a veces, pero no necesariamente, es buscar un nombre que a ellos les parece que pronunciado en humano se parece un poco más a lo que podría ser el sonido de la vibración. Entonces, dependiendo del grupo de guías, dependiendo de las personas de que se trate, pues hacen esa característica o buscan simplemente un nombre cualquiera o buscan un nombre que te sea próximo, te sea cómodo, como puede ser Juan o como puede ser Pedro. Exacto, pero eso ya estamos hablando de los nombres de los guías, que al final no dejan de ser también una extensión de ese ser. Y cuando hablamos de ese nombre, y casi muchas veces impronunciables, porque estamos hablando de los nombres de ese alto nivel, ¿no? Cuando ya estamos hablando de la vibración del ser, que es tan alta, que prácticamente humanamente vamos a decir que no se puede pronunciar. Luego, conforme vamos bajando, pues debe de pasar algo parecido, pues como nos pasa aquí, que tenemos nombres humanos y nos es mucho más fácil comunicarnos con nuestros guías o con otros seres que haya por aquí también, con esa clase de nombres que no con esas vibraciones que muchas veces, pues es que literalmente es que oímos y dices, es que no he entendido nada, es que ha aparecido un ruido, ¿no? O algo así, ¿no? Un sonido extraño, cuando realmente estamos entendiendo que es la traducción o sería la, no sé, ponerle sonido a esa vibración con la que está con la que está vibrando el ser correspondiente a ese ser. Sí, pero fíjate, es curioso porque aunque es cierto que nos resulta difícil adaptar al sonido la vibración de esos seres o de los guías, sí somos capaces de distinguirlos por la vibración. Es decir, cuando estás canalizando y viene algún guía a hablar contigo, muchas veces sin que te diga quién es, tú directamente ya sabes quién es. Y es porque de alguna forma tu vibración ha percibido la suya y ya ha sabido quién era quien venía. Entonces, de alguna manera, nosotros en el otro lado sí que leemos ese nombre o esa vibración simplemente cuando se acercan a nosotros. Simplemente con eso ya lo percibimos. Otra cosa es que, bueno, pues para nuestras mentes humanas es más fácil simplemente dotarles de un nombre. Exacto. Y bueno, pues eso, cada persona tiene su propia vibración personal. Y ahí ya nos encontramos que esto que parece que sea algo muy, no sé, muy etéreo, muy espiritual, pero bueno, eso también lo podemos trabajar día a día, porque decimos que cada uno de nosotros tiene nuestra propia vibración personal. Y ahí, por ejemplo, vemos el ejemplo cuando nos encontramos con personas, ¿no? Que o bien acabamos de conocer, o bueno, sobre todo es el primer impacto, ¿no? Porque hay personas que vibran con nosotros y personas que no vibran absolutamente nada. A veces a mí me ha pasado el decir, oye, es que esta persona de buenas a primeras, no sé, no me gusta, no me cae bien, no me encuentro cómoda con ella y tampoco es que haya tratado mucho con la persona. Bueno, pues ahí ya es cuando entramos en esa vibración, es decir, si nuestra vibración es muy compatible o bastante compatible con una persona, de buenas a primeras nos vamos a encontrar súper cómodos con ellas, porque ahí no hay tensión. En cambio, cuando la vibración de la otra persona no resuena absolutamente nada, rechina o es bastante incompatible con la nuestra,
Eso no quiere decir que la otra persona sea mala persona o sea una persona, bueno, claro, para nosotros sería desagradable o no sería cómodo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que esa vibración es tan incompatible con la nuestra que realmente ahí hay un choque, ¿no? Como dos imanes cuando se repelen entre sí, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso, nuestra vibración con la vibración de la otra persona, pues digamos que no son compatibles y por eso a mí esa persona no me resuena, no me cae bien, no estoy cómoda con ella. Y ahí es entendemos el por qué, porque muchas veces decimos, bueno, ¿y qué puede haberme hecho esa persona? Y si ni siquiera ha abierto la boca para que yo ya pueda tener esa sensación sobre ella, ¿no? Por eso tantas veces decimos, tenemos que fiarnos de nuestra intuición, tenemos que fiarnos de lo que sentimos, porque como estamos envueltos en un montón de cuerpos energéticos y sobre todo en este caso, nuestro cuerpo energético y el aura es muchísimo más grande de lo que somos en cuerpo físico, pues claro, lo primero que vamos a tener en contacto con otras personas es la vibración que están emitiendo, porque sus auras con las nuestras, digamos que pueden coexionar o pueden tocarse, ¿no? Y entonces es cuando notamos literalmente la vibración en nuestro cuerpo. Y ahí es por eso que sentimos eso. Es más una sensación, un sentimiento. No es que lo vayamos a percibir como, no sé, como chispas eléctricas, ¿no? Pero sí que es verdad que somos capaces de decir, es que no me siento cómodo, o lo que decimos nosotras, es que no me vibra. Sí, además es que es curiosísimo porque es cierto que las auras, claro, al tener un tamaño mucho más grande se entremezclan entre ellas. Y es verdad que hay personas con las que nos sentimos especialmente a gusto y sin embargo hay otras personas que son buenas personas, que nos caen bien, que todo lo que quieras, esa misma sensación. Y eso tiene que ver también un poco con la compatibilidad, con el hecho de que esas vibraciones sean capaces de adaptarse más entre ellas o un poco menos. Y luego también es que muchas veces cuando hablamos de gente, claro, personas que se encuentran y que resulta que habían coincidido ya en vidas pasadas o cosas así, y que se reconocen al principio, a ver, es que lo que están reconociendo es la vibración, porque el cuerpo que se ha traído cada una de ellas aquí es completamente diferente. Y sin embargo, cuando se encuentran tienen la sensación de que se conocen, ¿de qué te conozco? Hay algo, hay algo. Y muchas veces es eso, simplemente estamos reconociendo una vibración que ya conocimos en el pasado, porque es así que no cambia. Por mucho que encarnemos 1000 veces diferentes, cada vez en un cuerpo distinto, lo que vamos a reconocer siempre va a ser la vibración. Exactamente, es la vibración. Y precisamente eso es lo que nuestros guías, esos seres espirituales que están también al otro lado ayudándonos, reconocen en nosotros. Es decir, muchas veces, yo recuerdo una anécdota muy graciosa que cuando empezamos a estudiar esto, había una chica que estaba estudiando conmigo y decía, madre mía, ahora cuando me meta en la ducha, eh, no me voy a encontrar a gusto, ¿no? Porque va a haber tanta gente a mi alrededor, ¿no? Cuando nos contaban que teníamos un montón de guías y tal. Y decían, no, si es que a nosotros no nos ven como somos, es decir, están notando y están viendo realmente nuestra vibración, no es que nos estén viendo así como el que está viendo una película, ¿no? Y es exactamente eso, es decir, ¿por qué nuestros guías nos reconocen a nosotros y no reconocen al guía de la otra persona, a otra persona? Precisamente por eso, porque lo que están viendo son nuestros patrones vibratorios que son con los que ellos trabajan. Porque de hecho nosotros a ellos, lo que tú has dicho, cuando estamos en esas sesiones de muchas veces de canalización, de hipnosis, de lo que sea, y vienen a hablar con nosotros y no les vemos, pero en todo momento, cuando hemos tenido un montón de gente, sabemos quiénes son, ¿no? Diciendo, ahora está hablando este, ahora está hablando el otro, ahora está cambiado no sé quién. O a veces incluso aparece alguien que dice, no sé quién es. Y es porque no sentimos esa vibración como algo que hayamos conocido antes, es decir, es una nueva persona que ha aparecido. Sí, O sí. sea, Y además, y todo esto sin que nos digan el nombre, simplemente lo identificas. O sea, simplemente, ojo, que a veces no, ¿eh? Que también ellos tienen que estar dispuestos. Si ellos prefieren dejar ahí el misterio, lo van a dejar y no vas a saber exactamente quién es quien te está diciendo algo. Pero en un principio, sí, simplemente por la vibración. A ver, la primera vez no sabes. Pero poco a poco, cuando los vas conociendo un poco más y cuando vas sintiendo, y además es que ni siquiera eres consciente de cómo o de por qué, simplemente lo sabes. Y es eso, es la propia vibración la que te lo dice todo. Y sabes en cada momento qué guías son los que están contigo. Mm. exacto. ¿Y cuántas veces decimos que conforme trabajamos en nosotros mismos nos vamos quitando bloqueos, nos vamos quitando patrones, nos vamos quitando un montón de cosas que no nos pertenecen? Pues cada vez somos más nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Literalmente, si lo pasamos a un lenguaje más técnico, pues ¿qué diríamos? Que todas esas interferencias, porque al final los bloqueos no dejan también de ser energía. Entonces,
todos esos bloqueos lo que están haciendo es producir interferencias en nuestros cuerpos energéticos, distorsiona nuestra propia vibración. Entonces, somos nosotros, pero vamos a decir que vibrando con alguna distorsión. En el momento que empezamos a sanar, a quitarnos bloqueos, a quitarnos un montón de cosas, ¿qué pasa? Que nuestra vibración se vuelve cada vez más original, más pura. Entonces, por eso cada vez que trabajamos en nosotros, digamos que nos conectamos más con nosotros mismos, quiere decir que volvemos a ser nosotros mismos, volvemos a ver volvemos a ser quienes somos de verdad. ¿Y eso qué quiere decir? Que volvemos a nuestra frecuencia original, a lo que somos de verdad. Y por eso cada vez, bueno, pues nos vamos desprendiendo de esas cosas o distorsionadores y cada vez nos sentimos más a gusto con nosotros mismos, porque al final estamos volviendo a esa vibración original de la cual, bueno, pues pertenecemos, ¿no? Porque es la que le pertenece y la que es nuestro ser. Sí, de hecho esto es algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, en un río. En un río la corriente va y va pasando perfectamente. Si de repente aparece una roca o hay un árbol que se queda enganchado entre la orilla y la roca, se ve como esa corriente ya no fluye de la misma manera. Ya las ondas que se producen son distintas, ya hay modificaciones o hay cambios. Bueno, pues eso es el efecto que podría hacer, que hace cada uno de los bloqueos que tenemos en en la que nuestros diferentes cuerpos energéticos se mueven o vibran. Esos bloqueos impiden que puedan moverse o que puedan vibrar justo del modo que les correspondería, porque están ahí como un estorbo. Entonces, cuando conseguimos ir quitando esos bloqueos, pues lo que ocurre es que, claro, nuestra vibración consigue expandirse y consigue vibrar de una forma pues mucho más homogénea y mucho más bonita. Y por eso también nos sentimos mucho mejor. Claro, lo que digo yo, volvemos a nuestra esencia. Y eso es precisamente cuando algunas veces nos encontramos con personas que desgraciadamente pues han sufrido algún ataque de estos de, bueno, de malas personas, vamos a hablar de trabajos energéticos negativos, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que esas personas empiezan a aislarse, sus guías no pueden hacer absolutamente nada con ellas, no les pueden ayudar, se quedan totalmente, vamos a decir, desconectadas y decimos, bueno, ¿y por qué está pasando esto? Bueno, porque esta clase de trabajos energéticos negativos lo que hace es distorsionar la frecuencia personal de la persona. Entonces, claro, sus propios guías, pues es que no la encuentran, no pueden ayudarle. Tú pides ayuda a los tuyos y los tuyos dicen, y bueno, ¿y esta persona dónde está? La he perdido, se me ha despistado. ¿Por qué? Porque la frecuencia personal de la persona ha cambiado y como hemos dicho antes, como no están viendo este cuerpo físico, sino que lo que está viendo son sus patrones energéticos, en el momento en que estos cambian o se distorsionan, pues claro, dejan de ser visible precisamente para los suyos. Entonces ahí tenemos el problema y es cuando muchas veces pues necesitamos pedir ayuda a otra persona que externamente nos ayude, porque claro, sí que va a poder contactar con los guías, porque desde luego a nivel personal va a ser bastante complicado. Y no solo los guías, ¿eh? Al mismísimo yo superior también le pasa. Como haya algo que altere tu vibración personal, ya no te reconoce. De hecho, hemos llegado a oír alguna vez que las almas se llegan a pirar. O sea, te quedas ahí completamente aislado hasta que consigues que alguien te ayude y te devuelva esa vibración original tuya y en cuanto vuelves a ser tú, otra vez vuelve a funcionar. Exacto. Así que bueno, es una cosa con la que hay que ser consciente de que somos vibración y a partir de ahí cuando muchas veces decimos hay que subir la vibra, hay que volver a nuestra vibración original. Se trata de eso. Cuando decimos subir la vibración no quiere decir que tengamos que cambiarla ni nada, sino simplemente lo que estamos haciendo es nos estamos deshaciendo de esos bloqueos, de esas distorsiones que bajan nuestro nivel frecuencial y luego estamos diciendo que dentro de nuestra vibración base o personal lo que estamos haciendo es subirle el volumen, con lo que nuestra vibración puede estar subiendo, pero nunca en ningún momento va a cambiar. La nuestra va a seguir siendo la que es, pero con mucha más potencia, entonces va a tener mucho más fuerza y es pues como las ondas, ¿no? Si tenemos una onda chiquitina, pues la verdad es que va a tener poca potencia, pero cuando nuestra onda, siendo la misma que en chiquitina, pero aumentada y amplificada, pues la verdad es que va a tener mucha más potencia. Entonces, claro, nuestras capacidades van a ser mucho mayores y nos vamos a encontrar mucho mejor, nos vamos a sentir mucho mejor. Nuestra salud también va a mejorar, precisamente por eso, porque nuestra frecuencia está aumentada, amplificada, siempre sin perder nuestra, vamos a decir, esencia original. Sí, esto es un poco como las huellas dactilares, que siempre tenemos las mismas huellas dactilares, cada uno tiene las suyas únicas y originales, pero es imposible cambiarlas. Esto que nos cuentan de que a veces hay delincuentes que intentan operarse las huellas dactilares, quitárselas y que es imposible, que al final el cuerpo de alguna forma la piel regenera
y acaba volviendo a tener la misma huella dactilar. Pues es un poco lo mismo que pasa con la vibración del alma y de los cuerpos energéticos que tenemos, que por mucho que intentemos distorsionarlo, salvo esas técnicas energéticas de las que acabas de hablar, que es la magia negra, vamos. Aparte de eso, no hay nada que pueda alterar nuestra vibración personal y por lo tanto ya podemos hacer lo que queramos. Podemos tenerla más altita o más bajita. Podemos llenarnos de bloqueos todo lo que queramos, pero nuestra vibración personal seguirá siendo siempre la misma, como la huella dactilar o como el iris. Mira, otro ejemplo que también es único y personal para cada uno de nosotros. Exacto, incluso más te digo, es que hasta en gemelos, ¿no? Que dices, bueno, si la información genética es la misma, pero a veces ¿qué pasa? Que hay dos gemelos que son genéticamente iguales, pero tienen matices, sobre todo a nivel de personalidad, a nivel de sentir, a nivel de hacer las cosas. Los puedes ver como dos gotas de agua, pero luego resulta que son dos personas diferentes. ¿Por qué? Porque si estos dos gemelos proceden de dos seres diferentes, su vibración personal va a ser diferente. Entonces, siempre va a haber matices, siempre va a haber cosas diferentes y aunque la física o la genética les ha proporcionado de las mismas características, energéticamente son diferentes. Y vamos, es que yo tengo un caso en concreto que conozco que son dos gemelas y desde luego, a ver, físicamente se les parecen, pero a nivel de personalidad no tienen nada que ver. Y dices, bueno, si son iguales, ¿cómo es posible? Si tienen los mismos genes, pero no, no son iguales. No, es que la vibración no tiene nada que ver. Y de hecho, nosotras conocemos guías gemelos y lo mismo, no tienen la misma vibración. Y yo lo he preguntado específicamente y me han dicho, su vibración es muy parecida, pero no es igual. Y bueno, y cuando conectamos con ellos notamos perfectamente cuándo es uno y cuándo es el otro. Vamos, que no. Y eso que nosotras desde aquí abajo, que estamos tan acartonados todos como para percibir el matiz de la vibración, a lo mejor no estaríamos o no supondríamos que estamos lo suficientemente capacitadas como para distinguir, pues es fulano, es mengano. Sin embargo, lo distingues perfectamente, perfectamente. Y te dicen, no, pues las vibraciones son muy parecidas. Sí, son muy parecidas, pero no son iguales. Exacto, y bueno, quien a veces piensa y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que se pueda notar la vibración? ¿Verdad que cuando a veces estamos por ahí en algún sitio y notamos que alguien nos está mirando, nos giramos y vemos que realmente nos está mirando? Bueno, es esa interferencia, ¿no? En nuestro cuerpo electromagnético. Estamos hablando de eso, de la vibración de la persona que la hemos notado en nuestro propio cuerpo electromagnético. Pues como eso todo, y al final el universo está creado de vibración más densa, más liviana o más etérica, pero al final estamos hablando de eso. Entonces, un buen ejercicio, si alguien quiere saber, decir, bueno, yo cómo sueno, cómo resueno, yo cómo soy, bueno, pues es hacer una meditación, ¿no? Porque estas cosas no es cuestión de preguntarlas así directamente con alguna herramienta o directamente al yo superior, así como en conversación, es algo más de sentir, ¿no? Entonces vamos a intentar, sería un buen ejercicio, hacer una meditación para intentar conectar con nuestra vibración, con nuestra esencia. A ver a qué nos suena, a ver eso si es fácil de entender, si no es fácil y sobre todo porque lo vamos a ir notando y así vamos a ir identificando ya un poquito pues esa vibración personal y lo mismo con los guías, es decir, ¿cómo te llamas? Porque yo me he encontrado con gente, ¿no? Que le hemos preguntado el nombre de sus guías y me han llegado a decir, pues mira, yo me llamo Pepe, yo me llamo Juan y me hace mucha gracia porque digo, estos nombres, no, pero claro, para trabajar con ellos aquí en esta 3D es más fácil llamarlos así. Pero cuando estamos en ese otro plano y los vamos a sentir, ¿cómo os llamáis? ¿Cuál es vuestra vibración? ¿Yo cómo os siento? Y la verdad es que es un ejercicio y eso también nos ayuda también a desarrollar un poquito la sensibilidad, ¿no? Y es una cosa, la verdad es que bastante bonita. Bueno, acuérdate de cuando lo hicimos con los minerales. Sí. Estuvimos haciendo el experimento con minerales y cada una de nosotras cogía un mineral diferente. Uy, acuérdate de cuando lo hicimos con los famosos. ¡Ay, qué risa! Yo que nunca había comprado una revista de corazón y ahí me veía yo viendo aquí todo el famoseo, ¿no? Oye, y coincidimos, ¿eh? ¿Te acuerdas? No, pero Ahí te es que hace- el experimento que hicimos fue que nos compramos las dos la misma revista del corazón, la misma. El mismo día nos pusimos de acuerdo para ir al kiosco y allí nos avisamos, oye, tal revista, sí, sí, tal revista. Y nos compramos las dos la misma revista. Y entonces íbamos diciendo, venga, pues elegimos un personaje de la revista y elegíamos las dos el mismo personaje. Entonces las dos buscábamos un hueco durante los siguientes 2 o 3 días para conectar con ese personaje y con la vibración de ese personaje en meditación y percibir lo más posible de las características de este personaje.
y las dos lo anotábamos y luego después poníamos en común. Era impresionante. Es que decíamos lo mismo, con Cada otras uno, palabras. Era sí, sí, impresionante. cada Fue muy una con, divertido aquello. sí, sí, cada una con sus palabras, pero estábamos hablando de lo mismo. Y es porque, y tú fíjate, es que es lo que transmitía, no la persona que la podemos decir tocar, ¿no? Es que estábamos viendo la misma foto. Y aún Sí, así, sí. lo que transmite la fotografía, ¿no? ¿Cuántas veces yo, por ejemplo, que soy muy aficionada a la fotografía, es que es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Pues es que a mí las fotografías siempre me transmiten algo. Cuando busco algo en concreto, intento hacer una fotografía que transmita eso que quiero. Y a veces la gente me dice, oye, es que esta foto me transmite. Digo, y claro, es que es la energía de cómo está hecha esa fotografía, ¿no? Pues algo que es básico en algo que vamos a decir que no es una persona, pues imagínate una persona, es decir, la propia fotografía, la mirada que tiene, todo. Y es un trozo de papel y aún así está transmitiendo su propia energía. Y recuerdo que nos llevamos más de una sorpresa. Fue muy divertido. Además, me acuerdo que dijimos, no, tiene que ser la misma revista para que sean las mismas fotos, para que estemos seguras. Y luego el resultado, creo que tengo todavía por ahí las notas que yo tomé. Deberíamos volver a mirarlo porque nos vamos a reír, me parece. Pero bueno, que es un buen experimento que podemos proponer también a las personas que nos estén escuchando, porque se van a dar cuenta de que efectivamente, además es que elegíamos gente a la que prácticamente ni conocíamos, o sea, no elegíamos a estos famosos que a lo mejor todo el mundo conoce un poco más, porque queríamos evitar repetir los clichés de esa idea general que puede haber en el inconsciente colectivo sobre un determinado famoso que todo el mundo tenga. No, no, lo que queríamos era buscar algo más limpio y salió muy bien, salió muy bien. Bueno, Y yo luego lo hicimos con minerales, percibiendo la energía que tenía cada mineral y lo mismo. Fue impresionante. exacto, intentar también pues visualizar, ¿no? Como ese aura, ese campo energético de los minerales y cómo ves que unos son de una manera, otros son de otra, qué transmite la piedra. Incluso más te digo, yo recuerdo que tengo un bol, ¿no? Como así decir, una cestita llena de un montón de minerales chiquitines. Entonces yo cogía con los ojos cerrados y metía la mano. Entonces cogía uno al azar, pero no sabía cuál era. Y por lo que me transmitía, ¿no? Madre mía, si es que adivinabas el decir, es que este mineral es este, precisamente por las características que tiene, ¿no? Es decir, pues mira, este es una amatista o este es un lapislázuli, ¿no? Es decir, por la energía que está transmitiendo, acababas sabiendo qué mineral era sin ni siquiera mirarlo. O sea, que es que la energía es tan importante y sus patrones vibratorios, porque claro, sabemos precisamente los minerales que dentro de que, aunque hay un montón de piedras, ¿no? Pero más o menos cada mineral tiene unas características en concreto, ¿no? Es decir, aquí estaríamos hablando ya no de ese mineral en concreto, sino el ser que conforma el conjunto de esos minerales de ese en concreto, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos saber de qué mineral estábamos hablando solo con tocarlo, con intentar sentir la energía sin mirarlo con los ojos, ¿no? Oye, y efectivamente no nos equivocábamos. Y no solo eso, lo de la compatibilidad. Acuérdate que yo duermo siempre con un disco de obsidiana en la mesilla de noche y te dije, te lo conté a ti y te dije, cuidado porque he leído que es una energía difícil, que hay mucha gente que para dormir con esto en la mesilla de noche no. Y me dijiste tú, he intentado 2 o 3 noches y lo he tenido que sacar, pero vamos, 3 habitaciones más allá, porque la energía de la obsidiana no me deja descansar. Sí, Entonces sí, es sorprendente. es curioso porque es que yo siempre he dicho, yo soy capaz de dormir encima de una piedra, nunca jamás he tenido problemas para dormir. Con una obsidiana no puedo, es imposible. Es decir, sobre todo porque yo es que voy a acostarme y ya, es que ya me da sueño, ¿no? Y decir, ¡pup! Los ojos abiertos, ¿qué pasa? Es como si me hubiera tomado 3 cafés antes de dormir. ¿Cómo puede ser? Y es la propia energía que emana la piedra, ¿no? Por eso, Vibración. sí, sí, por eso decimos que los minerales muchas veces tienen esas propiedades, ¿no? Cuando decimos, es que este mineral es protector o este mineral, por ejemplo, la amatista, ¿no? Que transmuta la energía negativa en positiva. ¿Cómo es que es posible que estos minerales cómo es posible que las piedras hagan esto, ¿no? Claro, al final no dejan de ser seres vivos con ese nivel de conciencia muy básico, pero claro, tienen esa vibración y esa vibración lo que está haciendo está modificando la vibración y las energías que hay en el entorno. Y por eso cuando llevamos una piedra negra, bueno, pues es una piedra protectora. En este caso la obsidiana, pues es de las más potentes y bueno, se puede utilizar de muchas maneras. Desde luego para dormir hay que tener cuidado con ella. Para dormir, sí, la recomendación, la mayoría de la gente, pero hay algún raro por ahí al que no le pasa, pero a la mayoría de la gente esa vibración le afecta al sueño.
¿no? Y es porque precisamente nuestro cuerpo energético pues tiene interferencia con la Sí, vibración sí, energética de esa piedra, ¿no? O de ese mineral. Entonces, claro, por eso no, si está en tensión, pues claro, no descansa, no duerme, no puede estar tranquilo si tiene ese mineral ahí. Se tiene que utilizar, pero precisamente para otras cosas. eso Entonces es. ahí vemos esa compatibilidad. ¿Por qué cuántas veces nos dicen, es que cuando vamos a buscar, no sé, un péndulo, por ejemplo, de mineral, ¿no? O cualquier piedra para cualquier cosa, ¿por qué decimos es la que nos tiene que llamar la atención? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Notamos su vibración y decimos, esa. ¿Por qué? No lo sé. Pero es esa la que a mí me gusta, la que me llama la atención, la que me está diciendo, oye, soy yo la elegida. Por eso dicen que las piedras no elegimos las piedras, sino que las piedras nos eligen a nosotros. Estamos hablando de pura vibración, no tiene otro Y eso misterio. que pasa con las piedras, pasa con las personas, y pasa con los animales, y pasa con... Exacto, y no hay dos personas iguales, no hay dos animales iguales, no hay dos piedras iguales, es decir, estamos hablando de esa vibración personal y por mucho que la disfracemos, la cambiemos o pueda estar distorsionada en el fondo, tiene su propia esencia y cuando se va destapando, cuando se va eliminando todo lo que le sobra, pues al final lo que queda es la propia esencia verdadera y eso es lo que somos, pura vibración. Sí, bueno, pues yo creo que ya con esto hemos dejado claro de qué trataba o qué era lo que queríamos explicar. Exacto, le hemos quitado un poquito de misticismo, ¿no? A la cosa, pero vamos, al final es que estamos hablando de pura energía, ¿no? Entonces, al final es eso. Y un poquito de entrenamiento nos lleva a distinguirlo muy bien. Exacto. Bueno, pues lo que hemos comentado, lo mejor es empezar a probar, a experimentar y a hacerse esas preguntas, a intentar notar las cosas sin utilizar estos sentidos físicos que muchas veces, claro, en el momento en que cerramos los ojos, que intentamos no oír o lo que sea, dejamos, por ejemplo, el tacto, que es uno de los sentidos que normalmente lo tenemos un poquito más olvidado, ¿no? Porque no es tan palpable, nunca mejor dicho. Entonces, ahí vamos a empezar a notar esto, no es la vibración, intentar percibirla, intentar notar qué es lo que me está transmitiendo, cualquier cosa de estas. Entonces, cualquier ejercicio, desde lo más básico, ¿no? Como hemos comentado con el de las piedras o una simple fotografía, pues la verdad es que da unos resultados tremendos y entonces es cuando empezamos a decir, es que yo me dejo llevar por la intuición, me dejo llevar por lo que siente mi vibración. Al final se trata de eso. Sí, así es. Muy bien. Pues nada, a lo mejor alguno se anima y hace alguno de estos ejercicios y nos los quiere contar. Así que estaremos encantados de escucharlo. De hecho, nos haría mucha ilusión. Que nos lo cuente, nos lo podéis dejar abajo en los comentarios. O bueno, sabéis que este espacio tiene página web www.alasparame.com y aparte de, bueno, un montón de meditaciones que tenemos ahí que también nos sirven para hacer esta clase de ejercicios. Bueno, pues también están ahí los formularios de contacto para que nos contéis, nos enviéis un correo o no, lo que sea, ¿no? Y nos contéis estas experiencias, porque desde luego cada una de ellas, igual que la vibración, es única y la verdad es que vale la pena leerlas. Exacto. Bueno, pues nada, dejamos ya esto para el próximo día. Hasta otro día, Ya. entonces. Pues nada, nos vemos pronto. Un beso. Chao.